Mis estimados, buenas tardes. Les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy tenemos una nueva serie denominada Guerra Espiritual, con un tema muy interesante que es llamado Derribando Fortalezas. San Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Cómo comienza? ¿Dónde empezó? Jesús dijo que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. El gobernante de este mundo dice que encegueció el entendimiento de los hombres para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. Pero yo les digo en el nombre de Jesús, que todo velo que enceguece la mente de aquellos que ven este programa, caiga en el nombre de Jesús y que resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué armas nos dejó Jesucristo para destruir estas fortalezas? Descubrámoslo en Guerra Espiritual. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Buenas tardes a todos los hermanos. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Hoy, primer día del mes de diciembre, faltando poco para terminar el año 17. Seguimos en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Hoy hemos empezado una nueva serie que es muy importante. Creo que vamos a tener 5 a 6 temas acerca de la serie Guerra Espiritual. Y vamos a empezar con el primer tema, que es importante para la iglesia, para que nuestras batallas y nuestras luchas tengan resultado. Hoy vamos a hablar sobre el tema Derribando Fortalezas. Para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios. He tomado Efesios porque ahí nos habla un poco más acerca de las potestades y de quiénes son nuestros enemigos. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios 6, verso 10. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha o batalla o guerra contra sangre y carne. En el original del griego dice, porque no tenemos lucha contra personas de maldad o contra malas personas, sino contra principados. O sea, acá hay algo muy interesante que la Biblia va a comenzar a enseñarnos acerca de con quién y quiénes son las personas con las que, o los espíritus con las que nos enfrentamos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Bien, el apóstol Pablo, cuando estuvo predicando el Evangelio en esta provincia o en esta ciudad de Éfeso, sabía de que a la iglesia los ataques del enemigo, los ataques de Satanás iban a ser constantes, que el diablo no iba a dejar en paz al cristiano que aceptara a Jesús, porque muchas veces nosotros se nos ha enseñado de que en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya Satanás se olvida de nosotros o ya Satanás nos deja de molestar. Antes es al contrario. Cuando un ser humano sale del mundo de las tinieblas o del reino de las tinieblas y se convierte al reino de la luz, es ahí donde empiezan las verdaderas batallas, los verdaderos ataques contra esta persona que se vuelve hijo de Dios. O sea, que todo cristiano, todo creyente que ahora aceptó a Jesús, que se autollama, se denomina cristiano, hijo de Dios, hijo de la luz, desde ese momento en que usted acepta a Jesús como su Salvador, usted le está declarando la guerra a Satanás. Desde ahí empieza, amado hermano, amada iglesia, los ataques del enemigo. ¿Por qué antes no?
Porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios 4:4, nos enseña también el apóstol Pablo que el mundo está bajo el poder del maligno, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la gloria de Dios. El Dios de este siglo. Satanás tiene una de las tareas más grandes para las naciones, es cegar el entendimiento. Note usted que ciega el entendimiento. ¿Sabe el diablo que es más o le da más resultados cegar el entendimiento, embotar la mente, que ponerle una enfermedad a cualquier persona? La enfermedad viene de yapa. El trabajo principal del diablo para un inconverso, para un presidente, para un político, para un artista, para un cantante. Por eso vemos hoy en día que el mundo del espectáculo en nuestro país, en el Perú, no tienen entendimiento, no son inteligentes. Gentes o personas que se desnudan ante pantallas, ante cámaras y creen que de esa manera hacen algo inteligente. No, ese es brutez, idiotez y tontería. Por eso vemos que la gente del mundo del espectáculo, en el mundo que no tiene a Jesucristo, viven una vida pervertida. Porque el diablo lo que hizo es robarles el entendimiento, cegarles el entendimiento para que ellos no puedan discernir que calatearse, desnudarse delante del público, delante de cámaras, besarse hombres con hombres en cámaras, es impúdico, es deshonesto. Ellos no lo ven así, ellos lo ven como algo que su libertad les da derecho, o que como personas tienen todo el derecho de hacer de su vida lo que se les da la gana. Eso sí, usted tiene todo el derecho de hacer de su vida lo que se le da la gana, pero déjeme decirle que un día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y en ese momento su entendimiento ya no será cegado. Usted tendrá el entendimiento claro y se dará cuenta que todas las payasadas que usted hizo en la televisión, que todas las payasadas que usted hizo en su casa, en el mundo, creyéndosela que era el mejor o lo mejor, van a ser juzgadas ante Dios. Por eso que el mundo está como está. Pero hoy en día yo quiero abocarme a la iglesia, porque esto nos compete a nosotros. Pablo lo escribió para la iglesia, no para la gente del mundo. Pablo escribió este capítulo en esta carta para que el pueblo de Dios, que el hombre de Dios sepa que tiene un enemigo. Ese enemigo es Satanás. Por eso el apóstol Pablo dijo: no ignoréis sus maquinaciones. No ignoréis sus maquinaciones, porque el diablo se viste como ángel de luz. Qué interesante. Quiero dar cita a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo, miren el temor del apóstol. Qué interesante es saber que aún estos hombres de Dios tenían un temor, un miedo por la iglesia. Esto es interesante. Un miedo, pero no un miedo que llevaba a la perturbación, sino un miedo a que alguno de los creyentes, alguno de los pastores, alguno de los ancianos, alguno de los músicos, de los evangelistas o de cualquiera que esté militando en las cosas de Dios, sea engañado. ¿Por qué? ¿Dónde se dice la Biblia? Porque me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera confundidos, engañados, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cuál fue el engaño que hizo Satanás a Eva? Le dijo que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol.
Satanás les dijo, pues es mentira, no moriréis. No moriréis. Mira, el diablo atacó la mente de Eva, la confundió, la extravió. Le dijo, no es cierto que moriréis. Sabe Dios que si coméis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos. Entonces, amada iglesia, la guerra espiritual en todos estos años ha tenido una errónea o un erróneo concepto. Un erróneo concepto de lo que es guerra espiritual. Y es una tristeza saber de que muchos pastores, muchos líderes han enseñado mal a la iglesia sobre lo que es guerra espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo derribo una fortaleza en medio de la guerra en que estamos? La iglesia, hermano, está en guerra todos los días. Quiero que tomen en cuenta esto. La iglesia está en guerra todos los días porque su enemigo no descansa día ni noche, no descansa en atacar a la iglesia, no descansa en hacerle daño a la iglesia. Las entidades o el enemigo o los enemigos de la iglesia es el diablo y sus ángeles o sus demonios. Y para que yo pueda saber a quién me enfrento, tengo que conocer quién es mi enemigo. Tengo que saber quién es mi enemigo para no caer en el error de muchos evangélicos en los días de hoy. Hacen sus guerras, que más de guerras son payasadas en los altares, que hoy día vamos a describirlo. Primero, yo tengo que entender de que los demonios son seres inteligentes, son genios, son demonios o espíritus que tienen razonamiento. Son espíritus que no se cansan en hacer el mal. Son espíritus inteligentes los que luchan contra la iglesia, contra mí, contra ti, contra todo aquel que profesa el nombre de Jesucristo. Muchos han pensado que los demonios son cochinos, coludos, que tienen cara de mono, cara de tortuga, cara de chivo, cara de tanta cosa. Hermano, pueden tener la apariencia más horrible que usted le pueda dibujar, pero una cosa es que el mismo apóstol Pablo dijo, no ignoréis sus maquinaciones. Esto significa, no ignoréis sus trucos, no ignoréis sus estrategias, no ignoréis sus planes. Y si el apóstol Pablo nos aconseja y dice, no ignores a tu enemigo, no lo subestimes, significa que el enemigo también tiene poder para hacer daño, para poder destruir. Y los demonios poseen una mente inteligente. ¿Y dónde es el campo de batalla donde se llevan estas guerras, estas luchas, donde Satanás pone sus fortalezas, pone sus bases, pone sus cercos, pone sus trincheras? ¿Dónde será que Satanás coloca sus trincheras y a sus demonios? En la mente del hombre. Satanás ataca la mente del hombre. Ahí coloca Satanás las fortalezas para destrucción del cristiano, para destrucción de la iglesia. Quiero mencionar algunas formas o conceptos erróneos de muchos evangélicos en los días de hoy, del siglo XXI, que han sido engañados por Satanás, engañados por falsas enseñanzas de lo que es o significa una guerra espiritual. Muchos creen que una guerra espiritual es ponerse de rodillas, ungirse con aceite y comenzar a decirle al diablo, diablo, te amarro, te ato, te pongo un cepo, te prendo una espada, te la meto en el vientre y a la final te hago estallar en el infierno, y así que al diablo lo destruimos a tal punto que el diablo dejó de ser. Es una forma errónea en la que se ha venido enseñando a la iglesia. Otros creen que al estar zapateando en la tierra o al estar haciendo trotes en la tierra ya le están mayugando la cabeza al diablo.
Otros creen que al momento de orar y hacer palmas ya lo están asordando al diablo y lo están dejando sordo y lo están dejando inoperante. Otros creen que atan al demonio de la lujuria, al demonio del narcotráfico, al demonio de las drogas. Por mucho tiempo en el Perú, las iglesias pentecostales comenzaron a atar el demonio de la delincuencia. En los años 90, en los años 95, en el año 2000, estamos en 2017, y hasta ahora hay iglesias en el Perú que atan a los demonios. Mira, hermano, yo no sé si les funciona eso, porque lo atan el sábado, el domingo, y el lunes se les suelta y tienen que esperar el culto del sábado o el culto del domingo para volverlo a atar. Le hacen nudo chino, nudo ciego, nudo japonés, y esto no les funciona porque el día lunes otra vez están atando al demonio. Y así están en una atadera todos los 20 años, 30 años de cristiano que han vivido esta gente, atando, amarrando al diablo, porque de esa manera ellos hacen guerra espiritual. Estás equivocado. De esa manera no se hace la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no solamente se hace en los domingos, o usted no solamente tiene guerra espiritual el sábado, o el martes, o el jueves. El diablo no ha hecho con usted un trueque en decirle, ¿ay qué? Yo te voy a atacar los días domingo, los días lunes, los días sábados, y el resto del día no te ataco. Hermano, la iglesia está en guerra todos los días. Mientras esté en esta tierra, usted está en guerra todos los días de su vida, hasta que Cristo venga o hasta que se muera. Y eso lo entendió la iglesia. Otras iglesias, hermano, hacen una polvadera enorme en sus casas, en sus templos, porque de esa manera atan al diablo. ¿Y de dónde nació esa idea, esa fortaleza? Mira, hermano, el diablo se ríe a carcajadas cuando ve un grupo de hermanitas viejitas que están ahí. Diablo, te amarro y te pongo una cadena y esto y lo otro. Eso es un error. Jesucristo dijo claramente, en mi nombre echarán fuera demonios. Él nunca dijo amarra al diablo. Pero ¿qué pasa? Que esta fortaleza Satanás la tergiversó de la misma palabra de Dios y se la reveló a algún cristiano pentecostal de los años 80, donde le enseñó el diablo a estos cristianos a amarrarlo, atarlo y hacer payasadas en el altar y en la iglesia, donde el diablo celebra, se goza, creyendo que de esa manera le están haciendo daño a él. Oiga, hermano, eso no funciona así. ¿Pero de dónde lo agarraron? Lo agarraron de Mateo 18:18. Mira, hermano, sacar un texto de contexto se convierte en un pretexto y en una herejía. Lo que dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, esto significa de que yo le ordeno a Dios, yo acá desato y Dios allá tiene que correr y desatar lo que yo acá decido. Oiga, hermano, Dios no es su sirviente. Leyendo el texto de esta manera, estoy poniendo a Dios como mi sirviente, estoy gobernando el cielo y Dios es mi criado. No, está equivocado, iglesia, eso no dice la Biblia. Vamos a leer el contexto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿De qué está hablando? De una corrección, de un llamado de atención de un hermano, de la iglesia. No está hablando para nada de demonios. Y si seguimos leyendo en el versículo 21 de Mateo 19, dice la Biblia, entonces se le acercó Pedro y le dijo, a ver, léalo ahí, amado hermano que me estás oyendo, le dijo, ¿cuántos demonios debo atar? Léalo, si dice así, pues no dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Se les cayó, hermano, el rollito de esa falsa doctrina
esa herejía, esa falsa enseñanza de que usted ata al diablo. Usted no es nadie para atar al diablo, hermano. Usted no es nadie. La única manera, o el único texto que la Biblia enseña donde el diablo va a ser atado es en Apocalipsis capítulo 20. La Biblia nos da luz de una sola episodio o de un solo evento donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Pero qué curioso, que el que lo va a atar no va a ser el pastor pentecostal, no va a ser el pastor presbiteriano, no va a ser el apóstol te quito la platita, no va a ser la profeta Juana de Arco, sino un ángel. Mira, lea conmigo Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No dice la Biblia, no enseña los apóstoles bíblicos que nosotros atemos al diablo. Lo que sí nos enseña el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, ¿qué nos enseña este libro? Nos enseña en el versículo 17, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No dice, en mi nombre atarán demonios. Iglesia pentecostal que me estás oyendo, iglesia pentecostés o como te quieras llamar, o hermano o pastor, si tú estás atando demonios allí en tu iglesia y le estás enseñando a tus congregantes a que amarren al diablo, a que le metan espada, a que lo escupan en la cara, a que le pisen la cabeza, usted se está convirtiendo en un cirquero de Satanás, en un payaso de Satanás, y se está volviendo en un hereje, porque la Biblia no enseña tal cosa. Ódieme si quiere, pero tengo que enseñarle la verdad para que usted sea libre. La otra forma de una guerra espiritual mal, pero muy mal, erróneamente conceptualizada, es echarse la sangre de Cristo, ungirse con aceite y ponerse en el altar, ahí con las viejitas y las hermanitas engañadas, que no tienen conocimiento, pero esta culpa no son de las ancianas de la iglesia, sino es del pastor que está ahí paradote, que no quiere estudiar, que no quiere capacitarse, que no quiere prepararse, porque el orgullo lo coronó y ahora es el dueño de la iglesia. Y lamentablemente por causa de estos hombres es que la iglesia está siendo engañada por Satanás, engañada por los falsos profetas, engañada por los falsos predicadores, apóstoles que pululan por ahí por el mundo. La otra forma es cubrirse con la sangre de Cristo, ungirse todo el cuerpo. Mano, eso parece baño de florecimiento que hacen los brujos. Los brujos cuando hacen sus mesadas, los bañan con trimolina, con hierbas, con aceite, con sal, con tanta cosa que ellos conocen de la brujería, y se ponen a hacer su mesada. Lo mismo hace la iglesia. Se unge, se echan la sangre de Cristo y se ponen a hacer ahí su ritual. Están igualitos, hermano. O sea, hemos llegado al punto de imitar las cosas del diablo. La brujería se metió a la iglesia. ¿Cómo el diablo no va a ponerte una fortaleza en la cabeza? ¿Cómo Satanás no nos va a atacar de una manera fuerte? Entonces, ¿dónde está la batalla? La batalla está en la mente. Aquí el diablo pone sus fortalezas. Una de las fortalezas que Satanás le pone a los jóvenes es que los jóvenes ven pornografía y dicen, es que yo veo porque no soy casado. Y como usted, pastor, es casado, bueno, usted ya no puede ver, porque usted ya sabe dónde poder estar con su esposa, pero yo soy soltero, entonces yo sí puedo ver pornografía. Falso. ¿Quién te metió eso en la cabeza? El diablo te engañó y te dijo que como eres soltero, puedes o tienes acceso a ver pornografía. Estás equivocado. Estás equivocado, mi hermano. Es una tristeza ver cómo el diablo pone fortalezas en los jóvenes en las iglesias para fornicar, para adulterar.
para ver pornografía, para emborracharse, para fumar, para irse a la discoteca. Ya hemos llegado a tal punto de que el diablo te habla en la mente. Oí en estos días en las noticias que el Colegio Médico de Psiquiatría pedía tanto al gobierno de nuestra nación del Perú y a las universidades que abran más y pidan más postulantes para la carrera de psiquiatría, porque correspondía un psiquiatra por 300,000 peruanos aquí en esta nación. O sea, hay una salud, hay una enfermedad, o una enfermedad que está adoleciendo los pobladores de nuestra nación, el Perú, porque acá casi a diario matan a la gente, a diario hay feminicidios, a diario violan niños. El Perú se está yendo, hermano, como dice la Biblia. Es una tristeza que nuestra nación, por la cual amamos mucho y oramos mucho, se esté destruyendo porque se perdieron los principios. Porque ahora, hermano, el mundo está pidiendo psiquiatras cuando la respuesta la tiene la iglesia. Son los pastores los que deberían tratar estos temas. Da una tristeza de ver de que los mismos pastores mandan a sus ovejas al psiquiatra a que les vean el cambio de personalidad, porque hoy en día el diablo distorsiona la personalidad del ser humano. Están los bipolares, los que tienen 3, 4 personalidades, los que oyen voces que dicen mata al abuelo, mátalo, mátala. Hay una salud mental que está deteriorándose en nuestra nación. Pero eso no es culpa de los políticos, no es culpa de los psiquiatras que hayan pocos en el Perú. Eso le corresponde a la iglesia evangélica. Le corresponde a la iglesia evangélica dar sanidad a ese tipo de gente. Es una tristeza ver de que hay hijos de pastores, hermano, que están rehabilitándose, en el CREM. Es una tristeza de ver cuántos cristianos están llevando terapias de psicología, terapias de psiquiatría, porque oyen voces, porque tienen doble personalidad, y son cristianos evangélicos y están en un CREM y están tomando pastillas para dormir, pastillas para no ser atormentados. ¿Qué está pasándole a la iglesia? Satanás puso fortalezas al punto que el pastor no vio cómo el diablo estaba atacando a su pueblo o a la iglesia que Dios le encomendó. Porque ellos creían que al atar al diablo el domingo se les iba el problema. Ellos creían que al meter la espada a un demonio lo explotaban y así era un demonio menos en el reino de las tinieblas. Pero resulta que ahora Satanás está logrando derrumbar la fe de los cristianos, cambiar la personalidad de los cristianos, atando y poniendo fortalezas. En 2 de Corintios, el Señor nos dice claramente, miren lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no andamos según los designios, los deseos y la dirección de nuestros pensamientos carnales o de nuestros impulsos humanos, porque las armas de nuestra milicia, mire, note acá que usa la palabra milicia, y esta palabra se usa mucho en los ejércitos. Un milico, usted es un milico cristiano, yo soy un milico cristiano, estoy en eminencia todos los días, viendo de qué manera el enemigo va a atacar, de qué manera Satanás se va a levantar, de qué manera pone una fortaleza en mi mente y de qué manera estoy capacitado, estoy preparado con las herramientas o con las armas que dice la Biblia que son poderosas. Miren lo que dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra batalla, de nuestro batallar, de nuestro caminar, no son carnales. O sea, nosotros no andamos con un arma o un revólver calibre 45, no andamos con una bazooka en la mano, no andamos con cadenas en la mano para atar al diablo, atar a los demonios, no andamos con cosas materiales en la mano, con cuchillos, no andamos con eso para enfrentarnos al diablo, porque nuestras armas son más poderosas que un cuchillo, son más poderosas que un revólver, son más poderosas, hermanos, que una lanza, más poderosas que una bazooka de guerra.
Dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si las armas que usas están en Dios, tienen acción. Pero si las armas que Dios te ha dado las usas según el criterio y el conocimiento del pastor, no va a funcionar nada. Oí a una mujer decir, este es profeta, entre comillas. Dice esta mujer que se le acercó una hermana de la iglesia y le dijo: mi marido es adúltero, anda con una y con otra y no sé qué hacer. Esta mujer dijo: mira, yo tengo una arma poderosa para que tu marido deje de adulterar. ¿Cuál es? Agarra los calzoncillos de tu marido, mételos en sal y a que se los ponga, y verá que no se le va a parar el miembro viril cuando esté con la amante. Eso le dijo la profeta. Esas son las armas que estos falsos profetas tienen. Los actos proféticos para ellos son armas. Ana Méndez dijo un día: ¿cuántos quieren golpear la cara de Mamón, de este demonio? Vamos a meter una cachetada a Mamón ofrendando $1000. Y si no tienes, trae tu casa, trae tu carro, tu anillo, tu reloj. Pero vamos a golpear a Mamón con dinero. Esa es una arma carnal. Por eso dice la Biblia que nuestras armas no son carnales. Cuando en su iglesia, hermano, le digan: usted tiene problema, ok, muy bien, haga este acto profético, usted dígale: las armas que el Señor me quiere dar no son carnales. Porque esas armas que el falso apóstol, que el falso pastor, que el falso profeta le da, son armas carnales. Cuando usted oiga que usted haga un decreto para que la maldición se le vaya de la casa, ese es un acto carnal, es un arma carnal. Cuando usted oiga que su pastor le dice: diezme $1000, o ofrende o haga un pacto de $500 para que le venga bendición, para que su negocio crezca, para que usted prospere, esa es una arma carnal que no le va a hacer nada al diablo, ni cosquillas le va a hacer, hermano. Satanás va a poner sus murallas, sus fortalezas en tu mente, y así le hagas 20 pactos. Así hagas, hermano mío, y agarre tus pecados y los quemes en la hoguera, los cuelgues en la cruz de madera que el pastor tuyo hace, jamás la maldición se te va a ir, porque es una arma carnal. Porque Dios nunca mandó tal cosa. Pero qué tristeza, hoy en día vemos pastores que cuando adquieren un terreno, hermano, van y a ese terreno le echan sal, le echan vino, le echan arroz, le echan azúcar, le echan leche, le echan miel, le echan un montón de cosas, hasta harina le echan, hermano. Hacen un hueco y entierran todo eso y meten una Biblia enterrada y piensan que esa es una arma poderosa en Dios. Eso es brujería. Usted no va a poder hacer nada contra Satanás usando ese tipo de herramientas, usando ese tipo de armas carnal. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas, no son carnales. Otros son más espirituales. Otros dicen: báñate con aceite, pero báñate con todo en aceite. Otros más espirituales dicen: échate toda la sangre de Cristo desde los pies de la cabeza y cúbrete, y nunca vas a tener accidentes y no vas a tener malos pensamientos. ¿Acaso eso enseña la Biblia? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza es saber que nos estamos igualando al mundo! Cuando una persona en el mundo ve que no está prosperando o le va mal en el matrimonio, corre al brujo. Y podemos entender que una persona que está bajo el poder del maligno acepte hacer ciertos conjuros, acepte llevar ajos a su casa y ponerlos en la puerta para que no le entre el mal. Podemos aceptar, hermano, o entender a una persona que ya no conoce a Dios, bañarse con ruda, bañarse con velas, echarse sal en el cuerpo. Pero lo que no podemos entender es que la iglesia evangélica esté haciendo estas mismas cosas. Por Dios, iglesia, ¿dónde usted va a llegar? Esos no son actos proféticos, eso es brujería en su iglesia. Esas no son armas de milicia, eso es brujería, hechicería, adivinación. Lo que va a traerle maldición. El diablo se ríe de estos payasos que hay en la iglesia. Apóstoles payasos que les enseñan a derribar fortalezas con herramientas o armas carnales. Es una tristeza ver lo que está pasando en la iglesia. Es una tristeza ver que no se está enseñando la Biblia, que se está agarrando otra armadura que no es la armadura de Dios,
otra armadura obsoleta, vieja, que ellos han creado con enseñanzas basadas en filosofía, basadas en revelaciones de demonios, basadas en sueños, basadas en profecías humanas, que nada tienen que ver con la Biblia. Por eso, amado hermano, cuando el pastor, cuando el predicador, cuando prenda su radio, cuando prenda su televisión, y usted ve ahí un hombre predicando, sea pastor, apóstol o profeta, usted tiene que pasar su enseñanza a través de la palabra. Y si ve, hermano mío, que la enseñanza no está de acuerdo a la palabra, haga guerra espiritual contra ese hombre, porque esos dardos llegan a la mente, hermano mío. Es una tristeza. Oí al hermano Chuy Olivares, siervo del Señor. Él fue invitado a una campaña en un estadio. Él contaba que cuando estaba allí con el hermano Barrientos, el cantante Marco Barrientos, el pastor que lo invitó sacó un estandarte grande con un cordero ahí dibujado, y cuando sacó esto y este hombre dijo, el Cordero de Dios, todo el estadio se inclinó ante ese estandarte, ante esa imagen. El pastor Chuy comenta de que él no se inclinó ante ello, y cuando se dio cuenta el pastor, ay hermano, lo metió a la hoguera. Dice, qué terrible, hasta dónde llegamos. Pero qué bueno por este hombre de Dios que no se inclinó ante el becerro de oro. Y esto me hace recordar mucho esta guerra espiritual de Sadrach, Mesach, Abednego en la tierra de Babilonia, cuando Nabucodonosor hizo la estatua más grande, llena de oro, preciosa. Nabucodonosor dio un edicto real y dijo que el que no se inclinara ante esa imagen moriría. Y ahí tenemos a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, que nunca se inclinaron ante esa imagen, aunque lo metieron al horno, aunque los quisieron quemar. Pero hoy hay cristianos cobardes que ven que el pastor está predicando herejías, que oyen que el pastor está predicando herejías y no son capaces de pararse y decirle, amado hermano, está equivocado, está en error, eso no es correcto, eso no dice la Biblia, hermano mío, arrepiéntase de sus herejías. Hermanos cobardes hay en la iglesia hoy en día por montones. Pues la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. No le tenga miedo, aunque lo metan al horno, si su pastor está predicando tonterías, si su pastor está predicando pactos, está predicando actos proféticos, está predicando revelaciones traídas de no sé a dónde, o está predicando sus sueños, está implantándole su visión. Hermano mío, salga corriendo de esa iglesia, porque se va a ir al infierno usted y su pastor. Usted por tolerar, por aceptar, por hacerse de la vista gorda, y el sinvergüenza por ser engañado y engañar a la gente. La Biblia dice claramente, derribando argumentos. ¿Cómo se derriba un argumento? Con otro argumento. De esta manera las fortalezas de Satanás caen al suelo. De esta manera esas enseñanzas falsas que tienes en la cabeza de atar demonios, de cubrirte con la sangre de Cristo, de hacer pactos, de hacer rituales en la iglesia, de apagar la luz para que la alabanza se vea mejor, de hacer shows y espectáculos. Hoy en día es una tristeza de ver cómo pastores incitan a sus congregantes e ir a ver al pastor fundador de su iglesia al aeropuerto, esperarlo con globos, con pancartas y coger, es lo más atrevido de un pastor, coger el salmo mesiánico donde el salmista David dijo en revelación a Jesucristo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahora le decimos a estos ídolos de barro o a estos hombres, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no le corresponde a tu pastor o a tu fundador de iglesia. Ese salmo, esa palabra, esa revelación profética es de Jesucristo. No usurpes el lugar que no te corresponde. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hermano mío, usted tiene autoridad. Cuando alguien comience a predicar una herejía, usted hágale guerra a esa persona.
no con violencia, sino con un argumento bíblico, con una doctrina, porque la Biblia le da autoridad diciéndole, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si alguien está predicando cosas que están fuera de la Biblia, si alguien saca de contexto un texto y hace una doctrina suya, usted tiene autoridad de derribar, así sea el pastor de su iglesia, así sea el querubín de su iglesia. Usted tiene la autoridad de decirle, estás equivocado, derribe ese argumento, derribe esa falsa enseñanza, derribe esa falsa profecía. No se deje engañar, no se deje engañar. Los guatemaltecos o la gente de Guatemala, guatemaltecos, hermano, están invadiendo al Perú. Están veniendo profetas, están veniendo apóstoles al Perú a engañar a muchos pastores, diciéndoles que Dios les ha revelado que ya no son pastores, porque pastor es lo menos, pastor es lo más bajo. Ahora son apóstoles, ahora son patriarcas, ahora son padres espirituales, hijos del diablo, mentirosos. La Biblia no enseña nada de eso. Derribe esa fortaleza cuando se levante hombres corruptos de esta manera. Levántese, pueblo de Dios, y dígale, eso es falso, eso es falso. Levántese delante del pueblo y diga como dijo el apóstol Pablo: Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu y están acabando llamándose padres espirituales, llamándose patriarcas, llamándose apóstoles, llamándose profetas. Una tristeza de ver que en nuestra nación las iglesias eran humildes, sencillas, empezaron por el Espíritu y hoy están acabando en la carne, haciendo shows y teatros, y de esa manera quieren derribar fortalezas. Qué tristeza. Se igualan al mundo, pues nada tienen que envidiarle al mundo. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan 5:19. En 1 de Juan 5:19 el Señor nos dice claramente la condición en que el mundo está viviendo en los días de hoy. Sabemos que somos de Dios. Esto es tener conocimiento. No dejes que el diablo te ponga en la cabeza y en la mente diciendo, yo no creo que Dios se acuerde de ti. Porque a veces el diablo es un artífice, es un maestro del disfraz y del engaño. Una de las características de Satanás, escuche bien esto, es que él ataca con el pasado. Es que él es el que juzga a la gente con su pasado. Le dice, yo no creo que Dios te haya perdonado porque tú hiciste esto, porque caíste en pecado. Yo no creo que ya Dios esté contigo. Esos dardos te los pone en la mente, y la mente te dice, Dios no te ha perdonado, Dios no te ama, porque tú fuiste así, porque fuiste un borracho, porque fuiste un delincuente, porque caíste en pecado, porque hiciste aquello. Y el diablo te dice eso y tú le dices, ¿de veras, Sata? Sí, mi hijo. Mira, hermano, cuando el diablo venga a acusarlo a usted con su pasado, cuando el diablo a través de la boca del pastor, del hermano, de la hermana, venga y le diga, yo no creo que usted sea de Dios porque usted cayó, porque usted pecó. Mira, dígale, ¿sabe qué es diablo? Satanás, que el Señor te reprenda porque Él me perdonó y yo sé, como dice 1 de Juan 5:19, y yo sé que soy de Dios. La seguridad es la fe, la convicción es la fe que uno tiene en Jesucristo. Cuando usted escucha a un hermano que le saque el pasado, está que le presta la boca al diablo. Hermano, no le prestes la boca al diablo. Si el hermano cayó, pecó, y si ahora está restaurado, gloria a Dios, no le saque su pasado, porque entonces tú eres el mismo Satanás. Y aquí dice la Biblia, sabemos que somos de Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que estar segura. El cristiano que aceptó a Jesús de corazón y que se arrepintió contritamente, tiene que estar seguro que es un hijo, que es una hija de Dios. No importa lo que haya pasado atrás, no importa los errores que tenga, no importa la perfección. Si usted está caminando en el temor de Dios y en el respeto a la palabra, usted es un hijo de Dios. Por eso que Juan dijo, sabemos que somos hijos de Dios
y el mundo entero está bajo el poder, bajo la manipulación del maligno, bajo la dirección, bajo el control del diablo. Y qué lamentable es que muchas de las iglesias evangélicas están bajo el poder del maligno, bajo el poder del diablo, a pesar que son pastores, a pesar que son cristianos, porque no pudieron, hermano, no pudieron derribar la fortaleza. Satanás también tuvo una guerra con Jesucristo y le dijo: si tú me adoras, miren esta batalla. Y Jesús no le dijo: diablo, te ato, te amarro, lárgate, sino lo que dijo Jesús: escrito está. ¿Cómo usted derriba una fortaleza? Con la palabra de Dios. ¿Cómo usted libra una fortaleza y se la trae abajo? ¿Cómo usted gana una batalla? Con la palabra de Dios, no con las revelaciones, no con los sueños, no con la música, no con los cuentos, no con la filosofía, sino con la palabra de Dios. Es la arma poderosa, es la espada, con el escudo de la fe y la espada de la palabra. Usted puede librar una batalla en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, amada iglesia. Que Dios me lo bendiga. Conmigo será hasta el día lunes. Bendiciones con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Amén. Cada vez que recuerdo el versículo de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Estas son las cosas grandes y ocultas que no conoces. Tu enemigo es Satanás, no es tu hermano. Las armas poderosas que Dios te dio es para que las uses contra tu enemigo, Satanás, no contra tu hermano. Si tú dices que amas a Dios que no lo puedes ver, ¿cómo crees que podías amar a tu hermano, a tu enemigo que lo ves todos los días? ¿Sabes qué? Jesucristo nos enseñó: vence al mal con el bien, bendice al que te maldice, ama al que te odia. Estas son las armas poderosas que Jesús te enseñó. Su palabra, usa en todo momento su palabra. Bendice cuando veas a un caído. No murmures, no lo señales, no lo sentencies, no te corresponde a ti. Bendícelo, dale palabras de aliento. ¿Sabes qué? Y si has hecho todas estas cosas incorrectas y esta palabra penetró tu corazón, llámanos al 073-523902 o escríbenos a través de este Facebook, ¿no?, a la Iglesia Restauración a las Naciones, y nosotros te estaremos respondiendo. Nos encuentras aquí los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.